Vamos a otras informaciones. En el marco de los diálogos constitucionales, dirigentes de la centroizquierda presentaron una propuesta para una nueva convención, la que contaría con 60 integrantes, lo que proponen un quórum de 2/3 y un plazo de trabajo de 6 meses. Para profundizar en este y otros temas, estamos junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos. A ver, antes de entrar a lo que son las propuestas y el trabajo en detalle, digamos, la ingeniería de reloj acá, quiero tomar una declaración que entregó ayer el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Él decía, llegó la hora de la verdad, y se complementaba de alguna manera en dejar claro de que las próximas 2 semanas uno entendería podría haber acuerdo. Desde Chile Vamos, yo he escuchado a distintos dirigentes que se dice acá, se va a tomar el tiempo que sea necesario para tener un buen acuerdo. ¿Cómo lee usted lo que es la declaración del presidente del Senado, quien ha estado dirigiendo estos diálogos constitucionales en el Congreso? Nicolás, yo creo que lo que dice el presidente del Senado es un poco apurar el tranco, considerando los tiempos. Ya se nos acerca noviembre, los tiempos que dio el CERVEL para poder hacer una eventual elección, recordemos que no puede ser más allá de marzo o abril, precisamente para poder cerrar este proceso constitucional el próximo año y que no se nos tope con otras elecciones y no seguir dilatando esto. Por lo tanto, lo que dice, yo comparto lo que dice el senador Elizalde desde ese punto de vista. Ahora, el sincerar la posición tiene que ver con también en poner sobre la mesa los elementos que uno realmente quiere que estén presentes y no seguir dilatando esto con voladores de luces o propuestas que están muy alejadas de la realidad. Vimos la propuesta del socialismo democrático más a pro dignidad que replicaba en términos muy similares a la fallida convención constitucional que terminó con el contundente triunfo del rechazo el 4 de septiembre. Entonces no queremos volver a repetir esas malas experiencias, Nicolás, por lo tanto el sinceramiento de las posiciones es muy importante para poder sacar esto rápido y que no cada sector no esté sacando una ventaja de un posible acuerdo que sea más favorable para uno u otro lado. Sí. Ahora, me interesa eso, en lo que saco de sus palabras, diputado. Si se mantuviera la posición y la propuesta, que hay una propuesta entregada en ese sentido, falta el detalle del mecanismo, digamos, pero hay una propuesta por parte de las coaliciones oficialistas. Si se mantuviera esta, ¿ustedes no irían a firmar un acuerdo? ¿Se tiene que ceder más de lo que se está entregando en términos de lo que sería el proceso constitucional que sigue? No, Nicolás, no, nosotros no vamos a concurrir a un acuerdo en que replique en términos muy parecidos o similares a lo que ocurrió con la anterior convención constitucional, es decir, una cantidad excesiva de miembros, la posibilidad también de que efectivamente las posiciones radicales y refundacionales se puedan replicar, que no haya una efectiva fiscalización de los bordes como corresponde, para efectos de que esos bordes y esos principios básicos democráticos tengan que ser respetados, para precisamente no caer esta incerteza, incertidumbre que generó mucho temor en la población de que se retrocediera todo lo que se avanzó durante tantas décadas. Entonces, no, Nicolás, nosotros no vamos a concurrir a un acuerdo que sea maximalista, queremos un proceso que sea sobrio, que sea corto y que en definitiva nos otorgue una nueva constitución, obviamente con la legitimidad como democrática que corresponde, pero mucho más acotada en sus tiempos y también respecto a los miembros que la tienen que componer y además con la participación de expertos que nosotros creemos que es fundamental precisamente para que no se cometan estos excesos y poder darle una seriedad y un contexto adecuado precisamente a las materias que se van a tratar en esta nueva constitución. Diputado, en contraste de eso, ¿qué le parece lo que fue la propuesta y las líneas entregadas por este grupo centroizquierda por el rechazo, donde hablan de la composición, de lo que tiene que ser una comisión de expertos, del tiempo, de mantener los 2/3? ¿Está de acuerdo con esa mirada que distan algunos detalles, digamos, de lo que podría ser la propuesta original de las coaliciones oficialistas? Insistimos, centroizquierda por el rechazo, aquellos quienes estuvieron públicamente por el rechazo en el plebiscito de salida. Bastante a lo que nosotros queremos o anhelamos y es una mirada también realista. Recordemos que ellos estuvieron por el rechazo, por lo tanto tienen una mirada más acorde al pronunciamiento de la ciudadanía el 4 de septiembre, a este más del 60% que rechazó la propuesta, el que sea más acotada, en un tiempo más breve,
que tenga participación de expertos, ya sea vinculante o no, que es yo creo que va a ser un punto crítico, Nicolás, respecto a la discusión, o que pueda existir quizás un anteproyecto para que precisamente los convencionales o el órgano electo pueda trabajar sobre una base, y eso permite también acortar los tiempos y también darle un contexto más claro a la discusión. Nosotros estamos, creo, cercanos a esa propuesta, obviamente con ciertos matices que tienen que ser previamente dialogados, pero yo vería con buenos ojos un acuerdo con Amarillo o con la centroizquierda, que estuvo por el rechazo, para efectos de construir un flanco común que le dé mucha más contundencia a una propuesta que está avanzando y tiene que concretarse en los próximos días por parte de Chile Vamos. Sí. Ahora, hay un punto acá, porque si haya acuerdo o no, es clave lo que sean las próximas semanas, y en eso los presidentes de la Cámara y también del Senado hablan justamente de la hora de la verdad, de llegar y firmar un acuerdo. Ahora, no me quiero poner en el peor de los casos, pero evidentemente es una puerta que está abierta. Si no se llegara a un acuerdo, porque hay puntos o algunos temas que son insalvables entre un sector u otro, pensando en los partidos con representación parlamentaria, pensando en oposición y oficialismo, desde el oficialismo o de oposición se habla de que si no se llega a un acuerdo, aquí esto hay que plebiscitarlo, y renace con más fuerza lo que es la posibilidad de un plebiscito de entrada. ¿Cómo lo están viendo desde Renovación Nacional esto? Plebiscito de entrada si no se llega a un acuerdo, si no se firma y no se avanza con lo que es una reforma constitucional en el Congreso con respecto a esto. Sí, después de las señales que nos dio el país desde el 4 de septiembre, somos incapaces de ponernos de acuerdo nosotros. Es decir, es lo mínimo que espera la ciudadanía ante la crisis de seguridad, de inflación, de salud, listas de espera, etcétera, que estamos viviendo, que no seamos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo en cómo va a ser la constitución que nos va a regir en los próximos 30, 40 años, precisamente para hacernos cargo también de parte importante de esos problemas. Entonces, creo que no sería conveniente un plebiscito de entrada, Nicolás, pero obviamente que esa sería una última opción, que esperamos no llegar ahí, porque significaría mayor polarización, Nicolás, un plebiscito de entrada que nos va a dividir aún más y que va a alargar este proceso y lo va a eternizar, y no va a permitir que la clase política nos aboquemos, Nicolás, claro, a lo realmente importante, pero si no se llega a acuerdo, este diputado, poniéndome en ese caso, con las urgencias ciudadanas. Sí, si no se llega a acuerdo, Nicolás, yo creo que esa es la única salida, por lo menos, que yo veo en este momento más viable, y que por lo menos desde las distintas fuerzas políticas sería una salida que en definitiva habría una vía de escape, por decirlo así, Nicolás, entendiendo que en este momento no hay otra opción sobre la mesa. Y claramente que las posiciones insalvables uno tiene que evitarlas, uno tiene que propender, Nicolás, a poder ceder en ciertos puntos, pero siempre obviamente manteniendo la convicción de no repetir escenarios similares o parecidos a lo que ocurrió. Pero uno tiene que entender que en democracia uno no puede tenerlo todo, necesariamente hay costos, uno tiene que aminorarlos al máximo esos costos, Nicolás, pero como te digo, sería una muy mala señal que seamos incapaces de ponernos de acuerdo. Sí, de todas maneras, en eso hay acuerdo, y por eso también lo planteo desde ese punto de vista, porque cuando se habla de plebiscito de plebiscito de entrada, un eventual plebiscito, eso es si no se llega a un acuerdo. Yo creo que todos esperamos que se llegue a un acuerdo con lo difícil. No estamos hablando de un proceso simple, o un proceso donde finalmente hay miradas bien contrapuestas, y eso se notó justamente en lo que sucedió con la Convención Constitucional. Pero de todas maneras uno ya entiende que desde los distintos sectores con representación parlamentaria, si no se llegara a un acuerdo, ojalá que se llegue, insisto, el plebiscito de entrada es algo que tiene que ir sí o sí, ¿no? Hay que darle salida a esto, Nicolás. Hay que darle salida al resultado del 4 de septiembre, que se pronunció por el rechazo, pero también a los anhelos del 78% de los chilenos y chilenas que se pronunciaron a favor de una nueva constitución. Por lo tanto, tiene que tener una salida. Y esa salida, si nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo, va a tener que tenerla la ciudadanía. Y como te digo, es una pésima señal, porque la ciudadanía precisamente nos elige para que seamos capaces de generar esos entendimientos que son primordiales para la salud democrática. Y bueno, claramente, Nicolás, esa sería una salida viable, si es que además se alargan los plazos, que nosotros creemos que no deberían alargarse más de la cuenta. Oiga, diputado, estoy muy al detalle, yo sé que hay muchísimas cosas que se están conversando, y obviamente también a la par de lo que son las urgencias, proyectos de ley, el trabajo que se lleva en el Congreso, en la Cámara y también en el Senado. Pero déjeme ir a otro punto en donde parece que hay poco acuerdo, o por lo menos hay dos opciones.
¿quién podría ser la institucionalidad que arbitre el trabajo de una eventual nueva convención o el nombre que tenga, digamos? Desde algunos sectores se dice, sigamos con lo que fue el arbitrio por parte de la Corte Suprema. Ahora, yo lo escuchaba ayer al presidente de su partido, el senador Chaguán, no, aquí el árbitro tiene que ser el Senado, pero hay una crítica con respecto a que sería más incumbente justamente quien arbitra a el que finalmente también es parte de la institucionalidad del Congreso, recordando también que en algún minuto, y fue bastante bullado, se buscaba eliminar al Senado. Desde algunos convencionales constituyentes se hablaba de un cambio de la institucionalidad del Senado, pero muchos decían aquí se está eliminando el Senado y ahora podría ser un eventual árbitro del nuevo proceso constitucional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Comparte lo que son las declaraciones del presidente de la Renovación Nacional ahí? A ver, yo comparto de que el Senado sería a ver, el Senado es una opción viable desde el punto de vista que primero está dentro de las bases para que no sé, para tener una bicameralidad, es decir, no está en riesgo su eliminación, quizás su conformación, el cómo va a trabajar, etcétera, son elementos propios de la discusión constitucional, pero es un elemento garante, principalmente porque hay un equilibrio, Nicolás, de las fuerzas políticas y estamos hablando de una discusión política, no una discusión judicial o jurisdiccional. Por lo tanto, entregarle a jueces de la República una discusión que es eminentemente política también me parece que no es lo más viable, sobre todo considerando que ellos tienen que resolver de manera también política y uno no le puede pedir a los jueces que resuelvan de manera política conflictos que precisamente están dentro de esa área y entendiendo también que es el Congreso el que le otorga el poder a este órgano electo, Nicolás, también obviamente es quien tiene que resguardar, creo yo. Claro, pero puede ser juez y parte también, puede ser problema en eventuales cambios que se tienen que ser propongan. resguardados. Sí, pero el Poder Judicial también, Nicolás. Recordemos que la Constitución te puede reconfigurar varios elementos, entre eso Entonces, no es cómo va a fácil. estar compuesto, independientemente que se garantice el Poder Judicial dentro de las bases, pero también puede ser sujeto de cambios muy profundos. Por lo tanto, nadie escapa de que eventualmente pueda ser juez y parte, principalmente producto de los cambios que se pueden realizar en este proyecto de nueva Constitución, que se va a empezar a pero lo más pronto posible. Por lo tanto, es una discusión que creo yo, Nicolás, que uno tiene que ser capaz de poder llegar a un acuerdo rápidamente. Creo que este no debería ser un punto crítico. Ninguna fórmula es perfecta, Nicolás. Y en este caso uno tiene que propender en este tipo de cosas a llegar a acuerdo lo más rápido posible, entendiendo, como te decía, que ningún órgano va a garantizar de que se resuelva los conflictos de la mejor manera posible, pero sí el Senado tiene una garantía de que hay un equilibrio y, como te decía, es una discusión eminentemente política, independientemente que tenga caracteres técnicos, más de los que podrían tener en sede jurisdiccional y judicial, que es la tarea propia que ejercen los jueces. Sí, si no me equivoco, ya van 7 semanas de conversación, de discusión, de aunar criterios para un eventual acuerdo en términos de este proceso constitucional, diputado. Ahora, volviendo a lo que fue el inicio, donde hubo roces importantes con respecto a la presencia del Ejecutivo, ¿cómo evalúa usted que actualmente el gobierno está participando o acompañando, como se postuló inicialmente, este proceso ahí en el Congreso? Yo veo que hay un cambio en el tono, Nicolás. Primero fueron muy ingerentes, muy opinantes, y eso generó conflictos, principalmente por las declaraciones de algunos ministros que se aventuraron a acuerdos que no estaban muy fuera de la realidad y poca autocrítica y poca reflexión respecto a lo que había pasado el 4 de septiembre. Pero yo hoy día lo veo con buenos ojos. Veo que la ministra de Express ha participado activamente, pero de manera muy silenciosa. Y eso me parece que es adecuado, entendiendo que el gobierno debe tener como prioridad las urgencias sociales, más que la discusión constitucional que es propia del Congreso Nacional y de distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, Nicolás, me parece que ha habido un cambio de tono, ha habido un cambio de mirada, y espero que eso también se plasme, Nicolás, en las urgencias que tienen que estar, las urgencias legislativas que tienen que estar acá en el Congreso por parte del gobierno, y no estar abocados a la discusión constitucional o el resultado de la discusión constitucional, porque recordemos que el gobierno estuvo muchos meses en campaña esperando el resultado del 4 de septiembre para recién ponerse a gobernar, y quedaron absolutamente desconfigurado el programa de gobierno o bien la sintonía política del gobierno con las urgencias sociales. Y nosotros le pedimos al gobierno que recupere la agenda, que se preocupe de la seguridad, que se preocupe del bolsillo de los chilenos y que los proyectos de ley y las iniciativas vayan
principalmente en esa área que es de las principales preocupaciones que hoy día viven los chilenos, que están absolutamente aterrorizados en sus casas, absolutamente encerrados y presos también de la delincuencia y la violencia inusitada que estamos viendo todos los días y que lamentablemente, Nicolás, estamos normalizando, y eso es tremendamente preocupante y dañino para nuestro país. Sí, oiga, aprovecho ese pase que me da con respecto al tema y en los minutos que nos queda para hablar justamente de seguridad. ¿Qué le parece este anuncio que entrega la ministra Carolina Toá con respecto a que en los próximos días se va a reunir con el oficialismo, con la oposición, para iniciar un gran acuerdo transversal en materia de seguridad? Y esto también lo ligo con lo que es la discusión, por ejemplo, del proyecto de ley de presupuesto sobre el ítem seguridad, donde el gobierno ha destacado de que es inédito en términos de recursos que se van a enfocar justamente a este tema. A ver, a mí me parece bien, Nicolás, las señales que está dando la ministra Toá, pero también la ministra Toá tiene que tener un sentido de realidad y entender que si nos sentamos en una mesa, los sectores más radicales de la izquierda, en este caso de Apruebo Dignidad, tienen que renunciar a ciertos presupuestos que los llevaron a rechazar proyectos de seguridad muy importantes para nuestro país y que en definitiva no progresaron o no se convirtieron en realidad. Y esa ha sido gran parte del problema que hemos tenido acá en el Congreso Nacional, que Apruebo Dignidad principalmente, y también, por qué no decirlo, algunos miembros del socialismo democrático han actuado con un ideologismo exacerbado, con simbolismos y con poca efectividad y con poca claridad para poder aprobar y apoyar proyectos que fortalecen la seguridad de nuestro país. Y ejemplos te podría dar muchos, Nicolás. Entonces, la primera señal que tiene que dar el sector más radical de izquierda, que es principalmente los partidos que llevaron al gobierno del presidente Boric, es que en los discursos se condigan con la realidad, que se condigan con los hechos. Porque si nos vamos a sentar en una mesa a conversar y a discutir y a no ponernos de acuerdo en cosas básicas, como por ejemplo lo que está pasando en la macrozona sur, hablar de terrorismo cuando hay que hablar de terrorismo, la defensoría de las víctimas, la protección de nuestras policías, proyectos que hoy día están durmiendo en nuestro Congreso, Nicolás, y que no han tenido nulo o muy poco avance, principalmente por los sectores de izquierda que acompañan al presidente en el gobierno, han tenido un sesgo importante respecto a la labor de protección de nuestros policías, defensa también de nuestras víctimas y también respecto al terrorismo que se está viviendo en distintas partes de nuestro país. Entonces, esos supuestos son básicos, renunciar a esas ideas preconcebidas que el mismo presidente decía, Nicolás, para poder ponernos de acuerdo en cosas básicas que tienen que ver con la protección de los chilenos y las chilenas. La migración irregular también, Nicolás, es un tema que este gobierno ha estado muy errático, le ha costado mucho avanzar, principalmente porque han tenido una mirada de fronteras, de puertas abiertas en el pasado, donde la migración irregular la veían con buenos ojos, donde creían que los recursos eran ilimitados en nuestro país y donde lamentablemente hoy día eso nos está pegando directamente en la cara, porque vemos que también tiene que ver con factores delincuenciales, de violencia inusitada y también de un empobrecimiento en nuestro país que lamentablemente no se supo atacar y no se supo resolver a tiempo. Diputado Andrés Longton, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en la mañana informativa de Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, buen día. Muchas gracias, Nicolás. Buen día.